11 de la mañana, 37 minutos. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas. ¿Son felices los conejos y las conejas? Por ejemplo, ¿usted quiere trabajar 45 o 40 horas? También puede decir, o 50 horas. ¿Qué más vamos a charlar, Alex? Vamos a hablar si los perros en la calle, los pisadores en la cárcel. ¿Y de dónde viene el Chagas? ¿No? ¿De dónde viene el Chagas? ¿De dónde viene el nombre de mal de Chagas? De mal de Chagas. Porque aquí unos tienen mal de Chagas y otros mal de Changas. Sotomayor es el que tiene. Dice mal de Changas. No, de mal de Chagas. Bueno, 300 diablos bailan. Y Raica mal de changos. Ya bueno. Buenos días. 300, buen día. 300 ¿qué? Buen día. Buen día, colegas, que sea una gran semana, querida Raica, querido Giovanni, querido Álvaro Sotomayor. Pero ¿por qué no resolvemos primero esa interrogante de Raica? ¿Son felices los conejos o no? No. A mi criterio los conejos no son gente feliz. Los conejos no son gente feliz, según mi teoría, porque son animales súper nerviosos, súper así, viven atormentados por la persecución, están así los conejos. Yo creo que no puedes vivir tranquilo siendo un conejo. Ahora tu teoría es mucho más precisa. Más precisa. Yo tengo la teoría de que ¿por qué los conejos no son felices? O no pueden ser no, pero felices. Si tomamos solamente el ámbito de la relación sexual del conejo, a ver, el conejo, ¿qué es lo que pasa? El conejo no es feliz porque el conejo hace su actividad sexual, ¡pum!, se desmaya, lo que quiere decir que inmediatamente se olvida todo lo feliz que ha sido y no se acuerda más. De pronto, ese sea uno de los motivos para que viva nervioso todo el tiempo. Oye, pues, ¿no? Yo no sabía que se desmayaba. Claro, pues, no. Oye, pero entonces el conejo debe tener un orgasmo recontra, hiper... qué sé yo, nuclear, ¿no? Para que te desmayes, se desmaye, después de un orgasmo. Claro. Tiene que haber sido muy intenso. Se desmaya. Entonces a mí me gustaría ser un conejo, Diego, porque hace tiempo que no me desmayo si no es de borracho. Dios Entonces, mío, esa es una de mis teorías, porque el conejo no es feliz. Gran teoría. Creo que tienes razón, porque después del acto, así a continuación, se desmaya, es que después ya no se acuerda nada, y por lo tanto todo esa su experiencia de relajamiento ha quedado en el olvido, y el pobre conejo vive estresado. Es que no eres un conejo, no sabes cómo la pasa el conejo por ahí realmente. Pues mi teoría, no es una actividad muy placentera para el conejo. Resuelto ese enigma. Voy. Alrededor de 300 diablos, una de las representaciones más antiguas de Panamá, que dramatiza el bien y el mal de la religión católica, recorrieron este domingo el casco colonial antiguo de la capital panameña. Entonces, mira qué novedad, hay diablos. Hay demonios en todas partes. Panamá también. En Panamá también, 300, y los estoy viendo, hay negros, así. Otro tipo de estética que la que nosotros tenemos, otro tipo pero de diablos al final. Diablos al final. ¿No ves? Aquí en la cabina, ¿quién es el diablo o la diabla? Para vos. Vos eres el diablo. De género, nada más. O sea, puede ser el diablo, nada más. Pues vos puedes ser la china supa y disfrazada. Es posible. O sea, antes dice que la china supay, en el origen, las chinas supais, o sea, las mujeres del demonio, ¿no es cierto? Las cortesanas del malévolo. ¿Viste la película Drácula del Martin Scorsese? También tenía ahí su corte de demonios de Chinasupais, eran representadas aquí en Bolivia por hombres, es decir, eran hombres los que se disfrazaban en el origen, digamos, de esta gran representación. Y por eso se los llamaba diablos, pues. No, las Chinasupais. Las Chinasupais. También se les decía diablos. Bueno, pues, parte de las cortesanas del demonio, pero antes no eran como ahora. Ahora sí las mujeres, digamos, han asumido el papel, digamos, de las Chinasupais. Antes no, antes los que se disfrazaban eran Chinasupais. Estaba leyendo yo un lindo reportaje al respecto, mira. Pero entonces diablos hay en todas partes. Entonces saludamos a todos los diablos, pues, y las diablas del también. Orbe y las diablas. Y las orbe entero, ¿no? Y ahora al final, ¿vas a trabajar 45 o 40 horas a la semana? Ya, bueno, verás, ese es un debate ya antiguo, pero varios países han aplicado varias variaciones al respecto de las jornadas laborales. Por ejemplo, nosotros los bolivianos tenemos 48 horas.
¿no ve? Eso es lo que dicta la ley laboral acá. A la semana. A la semana. Y no solo somos nosotros. A ver, si recuerdo cuáles son. Son México, Colombia por un lado, después Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. No, Ecuador no tiene 48. Está. No. Los que en Sudamérica, los que tienen 40 horas son Venezuela, ¿No es Ecuador y ahora Chile. Son los tres. 40 y el Ecuador, no te creo. 40 horas, sí. Es que vos has debido trabajar como negro, 50, 60, o sea, no te acuerdas. Yo así no trabajé, siempre trabajo como negro. No puedo trabajar como blanco. Porque sos. Hay que ponerle ese tinte. Bueno, si entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando de eso, querido Paya? Porque el gobierno de Gabriel Boric, bajo iniciativa de todos. De todos. Al final. Más bien no. Esto llamó la atención. Es por esta chica que del Partido Comunista. Sí, pero comienza y se suman todos. Camila. Comienza ella, pero después se suman todos. Se suman, está tomado como una victoria en todo caso del gobierno de Gabriel Boric, porque no eso como una victoria. Camila fue uno de Vallejo los ofrecimientos de su campaña, viejo. No está como una victoria. Lo que hay que recalcar ahora que en realidad empresarios, trabajadores, absolutamente todos se han alineado con esa propuesta. Lo que quiere decir que en la unidad, en el consenso de todos, es un triunfo nomás pues del pueblo chileno, ¿no? Es un triunfo del pueblo chileno. Habrá que ver si esto funciona. Va a funcionar, tiene que Esperemos funcionar, que funcione. Claro. Es decir, porque el debate entre si es que menos horas te hacen más productivo, porque al final de cuentas el trabajo se trata de eso, de hacer productivo cualquier empresa. Estamos en el capitalismo y si algo te lleva a exprimir a los trabajadores, es justamente a querer tener más réditos. Ahora, en Suecia, en Estados Unidos, se han hecho experimentos más radicales aún, ¿no? Es decir, menos de 40 horas inclusive, en empresas muy exitosas. Entonces, varias de estas empresas han llegado a la conclusión, porque no es que lo han decretado así para toda la vida, sino han sido experimentos, es decir, se han dado un año, por decirte, ¿no? Un año vamos a hacer que estos trabajadores, así como trabajen menos trabajen en relación a estos otros, sí, ¿no es cierto? Y vamos a ver si es más productivo, si son más felices, qué índices de estrés hay, etcétera. Muchos de ellos fracasaron, pero eso tiene que ver también con la naturaleza del trabajo, pues, hermano. Ahora, lo que van a ganar los chilenos son, lo que tengo que entendido, son 40 horas de trabajo, ¿no? De esas 40 horas de trabajo, inclusive, ¿no es cierto?, tienen la libertad o están caminando hacia la libertad, porque eso va a ser en 3 años. O sea, no 5 es años. que inmediatamente 5 años. 5 años, progresivo. 5 años, es decir, no es que mañana ya van a comenzar a laburar 40 horas, sino este es un ciclo así de despojo de las horas de trabajo progresivo. ¿Y qué queremos en el país? No sé qué queremos en el país, pero quisiéramos que haya trabajo, ¿no? Lo primero es que quisiéramos que haya trabajo, que es lo que no hay, ¿no? Antes de hablar de las horas. Chuta, el trabajo está jodido aquí en Bolivia, lo que menos hay es trabajo y por eso hay tanto emprendimiento. En todo caso, yo quería hacer ¿cómo se llama? Un comentario sobre esto que estamos hablando, porque me parecía así, vaya, mira esto, ¿no? Ya que caminan a las 40 horas, ¿no es cierto?, en estos 5 años, también, ¿no? Lo que he leído así en el informe del País y de la Tercera, es que también pueden hacer una serie de tratos al respecto de ese tiempo, ¿no? Puede ser que quieran reducir las horas en los días de semana, pero también pueden ganar, inclusive está contemplado en la ley, es decir, un día más, es decir, de vacación, es decir, pueden transar los trabajadores con los dueños o con los patrones, es decir, si es que rebajan durante el día o se gana un día más de vacaciones, un día, es decir, el fin de semana comenzaría el viernes, señores. Y tanta cháchara sobre esta situación para decir, pucha, definitivamente esta ley es progresiva y es progresista, dicen ellos, porque es progresista, es camino al buen vivir, ha dicho Boric, buen vivir. Claro, y lo que me extraña a mí es que este tipo de hecho no se destaque en el país, es el mismo país, en Bolivia. Si nosotros miramos cómo es la jornada laboral semanal en nuestro país,
nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros somos pues los pioneros antes de Venezuela, antes de Ecuador, de las antes de 40 Chile. horas. Nosotros estamos primero. Bolivia está primero. O sea, Bolivia está primero ¿en qué? En hacer prácticas las cosas sin que la ley te diga eso. Y eso nos Sí, enseña, nos enseña el mismo Estado. ¿Por qué? Porque si vos vas al órgano judicial y ahí vas a observar que trabajan de lunes a viernes, trabajan 40 horas, gran logro. ¿Qué? 40 horas, 40 horas. O sea, pero eso es lo real. Ya, o sea, lo O sea, real. que nosotros somos lo real, los pioneros. Pero es lo real, pero no. ¿Pero qué? Pero se supone que no debería ser así. No, pero aquí la cosa es el hecho, el dicho que me importa, el hecho, Bueno, verás, el hecho, claro. Yo he trabajado en la función pública. Claro, he trabajado en la de función lunes a pública. viernes. De lunes a viernes. Sábado no, ahora, domingo no. Ahora yo te voy a decir, y esto es verdad, y no voy a decir dónde trabajaba, aunque ya la mitad de la ciudad debe saberlo, pero he trabajado en la alcaldía nomás, claro. Ya en la alcaldía también, el comité, etcétera, ya. Pero yo ahí, es increíble, había gente, ¿no ve? Es decir, de los 40 trabajadores que creo que estaban a mi cargo, yo conocía a 8, creo que trabajaban de verdad, y el resto nada. Y en el tiempo de la pandemia, peor. Claro, pero eso es entonces en lo práctico es que lo como que esa tenemos que gente hay por ejemplo en la alcaldía, yo lo sé, pero eso, no, o sea, no, gente que realmente pero no, o sea, pero no está ahí gastándose su tiempo, pero no desviemos, produciendo. no desviemos el tema a lo que son los supernumerarios, los fantasmas o lo que sea. Nos concentraremos en qué. A ver, definitivamente en el contexto internacional, totalmente mundial y quién sabe hasta intergaláctico, o sea, la decisión que ha tomado Chile con la promulgación de la ley en el marco del buen vivir y en el de decir vamos a reducir gradualmente de 48 horas a 40 horas en el lapso de 5 años, ha resultado siendo pues una noticia de impacto mundial. Y quién sabe, otra vez vuelvo a insistir, nada raro hasta que incluso sea intergaláctico, ¿no? Pero resulta que este mundo... He dicho 1.000.000 de veces, claro, que no exageres. A veces resulta que este mundo a veces no se fija en los hechos. Ya. Y en los hechos de nuestro país, nosotros somos pues los pioneros en cuanto a dar el vivir bien a el funcionario público, el buen vivir, lo que sea, al funcionario público, porque el funcionario público, pese a que la ley dice que deben trabajar 48 horas a la semana, resulta que el funcionario público trabaja 40 horas así clavadas, no hay donde perderse. Que son clavadas, son clavadas. Pero puede bajar. Puede bajar y de pronto también sube porque les piden que asistan. Sube ¿por qué generalmente? A ver. Sube porque debes asistir a recibir al presidente, tienes que ir a avivar al ministro de una cosa o de otra cosa, claro. Tienes que asistir porque hay una conferencia de prensa para indicar que van a entregar 20 paquetes de barbijos y tienes que ir con toda tu barra y después seguramente les dirás a ellos, ¿saben qué, muchachos? Han perdido 3 horas asistiendo a este acto, vamos a recuperar estas 3 horas. Semana. Sí, pero después el país, nosotros deberíamos tener ese rótulo de ser pioneros en Bolivia, en la administración pública, más adelantados que los suecos, claro. Que los chuecos, que todos, o sea, absolutamente que todos. Nuestro país es pionero en cuanto a las 40 horas de trabajo semanales, que solo eso sí beneficia en nuestro país al funcionario de la función pública. Ahora, más allá, los funcionarios públicos nos pueden decir, pero es que a nosotros nos sacan la mugre y nos hacen trabajar más horas. Es otra cosa. Pero aquí lo efectivo es que se trabaja 8 horas al día y durante 5 días en nuestro país. Así que en algún momento pediremos al ministro de Trabajo o a la ministra de Trabajo que reclame ante organismos internacionales, ante estos espacios del poder imperial, intergaláctico, de Darth Vader. De un lado al otro lado, que consideren a nuestro país como definitivamente
el pionero en cuanto a las horas de trabajo en la función de pública, porque se trabaja 40 de las 48 previstos. ¿Dónde se trabaja las 48 horas en nuestro país? Efectivamente, en la administración privada, en las empresas privadas, sí, ahí se trabaja las 48 ahí no hay horas. tutía, Pero como este es un país de las maravillas, donde las leyes se las escribe, se las publica, se las promulga, se las challa, se las alaba, pues a la hora de la verdad no sirven absolutamente casi de nada. Ya, bueno, estoy de acuerdo, pero además en lo que se ha aprobado en Chile, no solo hay que pensar en las 48 horas de trabajo, las 40 horas de trabajo, esto tiene pues un trasfondo también, además, digamos, de que haya más productividad, una mejor productividad, que sean más felices, pues que haya un mejor vivir, ¿no es cierto? En Chile también la ley tiene varios puntos que son relevantes y que hacen de alguna manera, justifican, ¿no?, el que se proceda de esta forma ya en el país trasandino, pues, ¿no es cierto? Uno de ellos es fundamentalmente el asunto del cuidado de los hijos, un cuidado compartido, no solo para la mujer, sino también para el hombre, es decir, que la familia, ¿no es cierto?, tenga, ¿no?, más importancia, que tenga, digamos, mayor control, digamos, y relacionamiento los padres, que no sean pues arrancados, ¿no es cierto?, de la relación con sus hijos tanto tiempo que se les absorbe la vida obrera, si es que las horas pues se extienden infinitamente. Entonces eso es positivo, sin lugar a dudas. Y otro es también igualar, no van a tratar de igualar mediante esta ley, ¿no es cierto?, en la función pública sobre todo, es decir, tratar de asegurar trabajos para las mujeres en los mismos términos laborales y de paga y de todo. Entonces es una política un poco que también contempla esos puntos que son importantes. Ahora, eso está bien. En esta teoría filosófica chilena. En esta teoría, en esta teoría filosófica vos dices chilena, no, otra vez vuelvo a insistir, es boliviana totalmente, son unos copiones, ¿no? Son unos copiones, ¿por qué? Porque quitan el mal, ahora nos quitan el derecho a la flojera. Exactamente, ahora, vos dices que la intención es que sean más felices, menos tiempo, mayor productividad. Entonces tenemos que empezar a dirigir nuestras miradas hacia el funcionario o al trabajador en salud. Ajá. ¿Por qué te digo? Porque el trabajador en salud trabaja 6 horas al día durante 5 días. Eso, por ejemplo, creo que no tiene en ninguna parte del mundo. 6 por 5. Claro, son 30 horas a la semana. Trabajan 6 horas. Puta, ya me estoy olvidando las matemáticas que nunca las aprendí, además. Creo que te estoy contextualizando en esta situación laboral. Los trabajadores en salud trabajan 6 horas a la semana. Por lo tanto, todos, por lo tanto, en serio, por lo tanto, creo que ellos están obligados a ser felices bajo tu teoría. Claro, están obligados a ser felices, tienen que ser felices. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, si yo me enfermara el día de mañana, y voy a caer a una cama del hospital, lo mínimo que tendría que esperar de los médicos y de las enfermeras que me atiendan pues con una sonrisa, pero enorme, de guasón, de Joker. Porque tienen que ser felices para eso, según tu explicación filosofal. Según tu explicación. Y tienes razón, Alex. Y tienes razón. Es que nosotros estamos tan adelantados, que otra vez vuelvo a decir y a elevar mi voz de protesta, porque el mundo no ha puesto los ojos en nuestra patria con esta clase de ejemplos que realmente pues ya no son innovadores para nosotros, o sea, ya venimos con una vasta experiencia que incluso podemos mandar a asesores laborales. El modelo de la felicidad boliviana. Claro, el modelo de la felicidad boliviana. Exportar, no el modelo económico que está yendo al carajo, el modelo de la felicidad. Eso también se exporta. Además de eso, además de eso, que entonces debemos nomás pues exigirles
a los médicos, a las enfermeras, a otros trabajadores que componen todo este servicio de salud, que por esta situación, la que vos explicabas, y tienes mucha razón, Muy bien. ¿por qué se pretende reducir las horas? ¿Por qué se reducen? Porque en realidad quieres tener personas mucho más felices, menos estresadas, quieres tener personas que se dediquen el determinado tiempo cabal y completo a ese trabajo, y después que le dediquen a ser pues buena gente, buenas personas, Exacto, a está muy disfrutar de la vida. Bajo esa lógica o bajo ese concepto filosofal que diste hace rato, lo que menos debemos o lo que más debemos esperar o menos debemos esperar onda de los de salud es que no nos pues atiendan con esa cara de ogros, de malos, que no quieren hablarte, que cuando no has hecho bien la cama o alguna cosa te riñan de manera inmediata y abusiva. No, pero claro, entonces tiene que haber, y a eso es muy bueno recordarles que por esa razón ellos pues tienen la obligación de atendernos de una mejor manera. Sí, ahora mucho más ahora allá puede de lo ser, que dice el Paya, todos los que hemos tenido la desgracia pues de tener familiares enfermos y por largos periodos, ¿no es cierto? Es decir, sí, este es un reclamo legítimo. Si es que no, además, así tuvieran más horas, digamos, un fundamento principal, yo creo, de la atención en tiempos del dolor humano es justamente la solidaridad y una sonrisa, ¿no? Llena de esperanza a la gente que está pues padeciendo de algo, querido, ya te iba a decir Mefistófeles viendo a los diablos, ¿no? Querido Paya. No, a ver, Chuquisaca, proliferación de vectores causa alarma. Mapa de vectores en Chuquisaca. A ver, ¿qué veo yo aquí? Aquí veo colores, puntos rojos, puntos guindos, puntos verdes y puntos negros, grises. El rojo le corresponde a las vinchucas. El violeta le corresponde al Aedes aegypti, mierda, ese nombre. El otro, el verde, al Anopheles y el negro o gris al Flebotomo. Uf, qué grave este asunto, loco. ¿En qué caminos me estás metiendo? Hermano Chuquisaca, mira, transmiten, ya, eso estamos, a ver, ¿qué transmiten? Chagas, la vinchuca. Malaria, el Aedes aegypti. Dengue, el Anopheles. Y leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis, viejo? El flebotomo. La lepra. La lepra es sí. entonces es heavy en flebotomo. En estos tres nombres que indicantes, en realidad estamos hablando de un mosquito. De un mosquito que no es el mismo, que tiene diferente tipo. En el otro, claro, en la vinchuca claramente lo podemos diferenciar. En el otro son mosquitos que tienen diferentes características que transmiten ese tipo de enfermedades, ¿no? Como la fiebre amarilla, el dengue y la leishmaniasis, que también se conoce como la lepra, ¿no? Ya estoy entendiendo. En Chuquisaca tenemos prácticamente en todos los municipios. Es muy interesante esta información para que la gente tome en cuenta, y además de eso San Lucas, entonces en San Lucas estoy viendo, es creo que el único lugar de Chuquisaca que tiene al flebotomo, ¿no? Entonces habría peligro de lepra. No, el negro hay en varios lugares. ¿Dónde está? Ah, cierto. Sí, hay en Azurduy, San Lucas, en Azurduy, Guacareta. ¿dónde está? Mucha, estoy viendo ya mal. Claro, pero no en todos, Claro. Generalmente estas son, en realidad, cuando se habla de San Lucas o se puede hablar de Guacareta o de otros municipios, se está refiriendo a las zonas más cálidas, ¿no? Porque por la geografía de nuestro departamento, casi todos los municipios tienen pues más de 2 o 3 pisos ecológicos, ¿no? Y este tipo de enfermedad que es transmitida por el flebotomo se presenta en las zonas donde hace mucha más calor. En el caso de San Lucas, por poner un ejemplo, esto está cerca a la ribera del río Pilcomayo, en dirección hacia la región del Chaco. Ya, bueno, entonces estos vectores lo que hacen es identificar los lugares donde ciertas
bueno, las zonas que son endémicas de ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, compren Correo del Sur diario. Ahí está totalmente explicado entonces todo este mapa de vectores, que es en realidad un mapa de donde se centralizan ciertas enfermedades que por supuesto aquejan a Chuquisaca. Para tener muy en cuenta es esta información, porque de acuerdo a la información que se tiene en este mapa, hay que ver si en un municipio existe un punto verde, que es el anófeles, es el tipo de mosquito, este mosquito transmite la fiebre amarilla. Y si hay esta referencia, que por ejemplo en los municipios de Tarbita, en Padilla, en Sopachú, y prácticamente en todos los municipios ya está identificado la presencia de este tipo de mosquito, ¿no? Lo que hay que hacer es vacunarse contra la fiebre amarilla. Antes se pedía esa vacunación para salir del país. Para salir del país, porque dejó... Porque no es que dejó de existir, pero pues se logró controlar, pero ahora, de acuerdo a esta información, prácticamente es la presencia de este mosquito anófeles que transmite la fiebre amarilla, está en todo el departamento, mira, menos así Camargo, por ejemplo, no hay en Camargo, no hay esta clase de mosquito en Camargo, tampoco en el Villar, que creo que son los únicos dos municipios que no hay. Las Carreras también, que no tienen la presencia de este tipo de mosquito. En el resto ya está circulando el anófeles, y si circula el anófeles, y usted que tenemos y todos también. nosotros somos pues personas de riesgo para contraer la fiebre amarilla. ¿Queremos evitar esta situación? Debemos hacernos vacunar contra esta enfermedad. Ya bueno, mira, Sucre tenemos los 3 menos el flebotomo, pero Yamparáis está limpia. Yamparáis está limpia, no tiene nada. De pronto. O sea, tal vez no la han tomado en cuenta, o es que realmente es un territorio libre de estos males, lo cual es una maravilla. Muy bien. Entonces lean el periódico, el diario Correo del Sur, que ese sí no engaña y está desplegado todos los datos que necesitemos para saber. Y además aquí en esta información, Alex, hay que recalcar que si bien ahora hay presencia de esta clase de vectores que transmiten este tipo de enfermedades que antes no las había en varios municipios, esto se debe a el cambio climático. ¿Por qué? Porque en realidad estos mosquitos son o viven en zonas calientes. Y como caliente está cada vez la tierra, es que estos mosquitos están empezando a aparecer en lugares donde antes uno no se imaginaba. Por lo tanto, otra vez recalcamos que es muy importante primero tener conocimiento sobre esta información y después al respecto tomar acciones de manera inmediata si es que, por ejemplo, no está vacunado contra la fiebre amarilla. Y bueno, también el transporte pasivo, ¿no es cierto? Es decir, ellos no necesitan comprar pasaje para meterse a un bus y largarse. Sí, entonces nada sería que se transporten. Lo que pasa es que ya están empezando a encontrar en lugares donde antes no había, un lugar donde ahora pueden habitar y pueden vivir, ¿no? Ese es el cambio climático, ¿no? Al cual estamos empujando, porque estos manes se enferman, o los moscos se enferman en aguas estancas con mucho calor, con mucha humedad, ¿no es cierto? Y el cambio climático se puede combatir, por ejemplo, parte también de la descomposición de la tierra. En realidad el cambio climático es justamente el que está originando toda esta clase de información. Tenemos presencia de esta clase de mosquitos donde antes no los había. Y esto se debe al cambio climático. Y para combatir el cambio climático, por ejemplo, en la teoría de la alcaldía, del Consejo Municipal que aprobó la ley, es que se aplica el Día del Peatón en Sucre. Y en Sucre tenemos 4 días del peatón al año. Ayer fue el primero y la gente ha acatado esta disposición, aunque claro, para que acatemos cualquier tipo de disposición es muy importante que siempre haya alguna norma que sea sancionatoria y eso termina haciendo efecto. En el espíritu de lo que tú decías con respecto a que somos precursores de las 40 horas de trabajo en Bolivia y nadie nos ha tirado bola ni se han fijado. No, y de las 30 en salud. Y de las 30 en realidad, y tal vez muchas en 20, ¿no es cierto? No, tampoco exageres. Así que, no. Ya bueno, el asunto es que yo creo que hay más de 4 días del peatón en Sucre. Por lo menos en Sucre y en Bolivia.
O sea, los paros, los bloqueos, etcétera, nos llevan a tener más, yo creo, de 10 días del peatón en Bolivia. ¿No estás de acuerdo o qué? Lo que quiere decir que entonces que somos como país uno de los que contribuye más a la lucha efectiva contra el cambio climático. Y sí, se puede tomar también por ese lado, y no es descabellado, es real, porque cuando se produce un paro, un bloqueo, dejas que, por ejemplo, las movilidades no circulen y por lo tanto no emitan gases contaminantes del CO2, ¿no? Esos gases contaminantes del carbono, que no emitan esa clase de gases, y de esa manera pues contribuimos. Mira qué interesante, ¿no? Al final, entre lo malo también hay buenas cosas como buenas, estas, ¿no? Sí. Bueno, acerca de la felicidad de los conejos. El conejo que se volvió símbolo de la Pascua, eso también es algo bastante metafísico, porque, a ver, aunque sus orígenes no están bien definidos, el símbolo del conejo relacionado con la Pascua tiene una primera mención en la obra George Frank von Frankenau, no sé qué, acerca de los huevos de Pascua, en 1682, que se refiere a una tradición de Alsacia de una liebre que trae los huevos del Pascua. ¿De dónde traerá los huevos de Pascua un conejo? Es decir, los conejos no son ovíparos, ¿no? ¿Son mamíferos o no lo son? No lo son. Entonces, ¿qué hacen los conejos con los huevos? Pero los conejitos tienen huevitos chiquitos, ¿no? Tienen huevitos chiquitos. Claro. Demonios, claro. Escucha, mira, yo no sabía. Maldita suerte. Hasta en eso estoy atrasado, mis 50 y pico años, carajo. ¿En serio? ¿O me estás mamando? Tiene huevitos chiquitos, ¿no? Les he perdido la pista, Alex, a los conejos, y menos los conejos de Pascua, Alex, que traen esos huevotes. Lo que te estoy diciendo, que en realidad los conejos tienen testículos, pero hermano, ahí están los huevitos, ¿no? Dale, está bien. Bueno, ¿qué más, querido? Antes de irnos, Evo dice que tuvo una infección urinaria y que, puta, ¿cómo? A ver, no sean mala onda, puta, el Evo. Y dice que no le han mandado ni un besito, ni un ramo de flores, ni unos chocolates, Luis Arce y toditos sus secuaces. No, pues no hay que ser mala onda, loco. Puta, debían visitarle con unas flores, con unas rosas o con un ramo de coca. Ya, como quieras, pero decirle, puta, Evo, recuperar, me parece que es algo humanitario, hermano. Sí, pero... A ver, ¿qué dice? Dice que además era un problema serio, ¿no? Tuve una infección urinaria. Es problema serio, pero ya está todo controlado. Me siento muy bien, afirmó, ¿no? Algunos diputados y senadores me visitaron, pero del gobierno ningún ministro o viceministro, nadie llamó y no hubo mensajes. Evo en la soledad. Evo en solitario. Evo, sí. El olvidado. Evo en el abandono. Entonces esto lo ha debido decir quebrado, es más, su espíritu, ¿no? No pues tampoco, me parece que está mal. Mesa llama a completar 1,5 millones de firmas. No está mal, está bien él. Está bien. No, o sea, está bien. Pero le han roto el corazoncito, el corazoncito verde, ¿no? Más allá del problema de salud y de la otra cosa, él sigue con el discurso de hacerse ver que cada vez es una persona, el pobrecito, más víctima, el indígena, el que traicionaron, y que de pronto en este periodo es el hombre que incluso termina siendo odiado y olvidado hasta por su propia gente. Y esta clase de discurso pues tiene nomás ese propósito de otra vez demostrarse ante el pueblo boliviano como la víctima absolutamente de todo, como al hombre que no lo quieren porque es indígena, porque es campesino, ya porque de pronto el color de su piel no es blanca, y lo más triste, claro, y lo más triste de toda esta situación para él, me imagino, es que su propia gente, la propia gente con la cual estuvo trabajando, ahora no le da ni pelota, ¿no? Entonces, ante esa situación, hay que incluso sacar a relucir estos elementos de la salud para pues decirme, puta, yo estoy pues solo, abandonado, nadie me mira, nadie me habla, absolutamente nada. Este poder político que yo he creado incluso, sí, por la cual me dice ustedes nada, están ahí, lo señala, ¿no? Sí. Claro. No. Y eso, colmo de la malagradecimiento. Claro, ¿no? Y eso en el discurso político que empieza a generar nomás pues sus efectos de esta actitud sensiblona que tenemos todavía en el país, y hay ¿no? gente que lo ama
al Evo, ¿no? No, pero es no decir, siempre, el o sea, Tata Evo no, es el Tata no solamente, Evo no para solamente algunos, ¿ah? ama al pobrecito, sino que a la hora de la verdad, pues saca a relucir ese su sentimiento por el más Claro, débil, afectivo, el afecto claro, por el más sí, débil, sí, sí. por aquel que no tiene la posibilidad de surgir, de no ser nada Sí, en la exacto. vida, y de pronto te cuenta una historia interesante y vos quieres adherirte a ese esfuerzo, a esa lucha, y tú, terminas manifestando Bueno, el pero no apoyo, nos olvidemos quién es el enfermito, ¿no? Es Evo Morales, el hombre más poderoso del país durante fue? mucho tiempo. Que fue el 14 años y claro. ahora quiere volver a hacerlo, porque eso sí lo sabemos, lo damos por descontado. Él y todos sus partidarios, ellos sí, de manera declarada, de manera firme, de manera así, tan de cara al pueblo, dicen, no, el proyecto es Evo 2025 y prepárense sus visas o lo que sea, porque ni siquiera así se van a poder escapar. Y han hasta amenazado a los ministros del actual régimen de que los van a meter así de punta y canto en la cana. Claro, y él creo que quiere hacer olvidar al país que en realidad fue pues un hombre que estuvo muy ligado al poder, fue la persona más poderosa durante 15 o 16 Tal años. vez una de las personas pero más ahora, poderosas de claro, la historia claro, de Bolivia. Y ahora otra vez quiere mostrarse como el tipo que recién está pues, queriendo empezar Sí, absolutamente sí. todo, como aquel que no nadie lo mira, nadie lo habla, y por lo tanto lo que está buscando es eso, ¿no? La sensibilidad del país, la simpatía, de que lo vean a él como una persona que por ser indígena, por ser campesino, pues merece otra vez una posibilidad de oportunidad Para sacarnos la madre. Claro, para sacar al país adelante y demás, ¿no? Ojalá fuera así. Si realmente fuera así, voto por él. Biocidio, llaman a denunciar para abrir investigación, querido Pay. Sí, dicen que hay más casos en Sucre. Hay más casos en Sucre, dicen, ¿no? Dicen que hay más casos en Sucre que no se denuncian. Sí, pero la última semana ha comenzado a aparecer pieles de aquellos conductores, sí, de aquellos conductores que atropellan a los perros y ni siquiera se paran a auxiliarlos, o si los matan se van. Pero ahora es que si te has escapado y de pronto hay una cámara de seguridad y te han identificado, corres el riesgo incluso de ir a la cárcel, sí. ¿no? Así está la situación y hay dos voces muy encontradas en este punto, ¿no? A ver. Unos dicen la acción por el perro o su sensibilidad por el perro, pero al otro lado también por la responsabilidad de los dueños y también por la responsabilidad del conductor. Es decir, es como una pelea a favor o de los animales o de los humanos. Bueno, pero no podemos encontrar un intermedio, digo yo, pues obviamente tenemos que tener sensibilidad por todos los animales vivos de esta tierra. No serán nuestros congéneres, pero vivimos en el mismo planeta y todos. Y los perros no piden nacer y no piden multiplicarse, no, para nada. Y no piden tampoco estar en las calles. Eso es responsabilidad de la razón humana, de nosotros prácticamente. Claro, ahora entonces encontremos el punto intermedio, no jodan. Es decir, hay que respetar las cosas también. Yo muy cortito, la ley, y esto me remarcaba ayer Macio Malco, que es el responsable municipal se llama, qué buen de nombre. Zoonosis, que la ley valora la premeditación en este caso. Si uno va y mata a un animal porque tiene esa intención de matarlo, o vas y a la mala te orillas y lo pisas, ahí tú mereces una sanción que incluso es una sanción con cárcel. Pero si ha sido un accidente, lo que hay es una sanción que no es tan punitiva. No vas a mandar a la cárcel a un conductor por haber atropellado a un animal. Tendrá alguna sanción. Y ahí también hay que ver, yo me imagino, atenuantes, porque lo que decías, hay demasiado perro callejero en la calle, o sea, hay un sinfín de factores, ¿verdad? Y la gente tiene que estar clara en eso, porque no es porque me maten a mi perro, por yo más amor que lo tenga, que pida que ese conductor vaya a la cárcel. O sea, tenemos que tener claro eso y lean bien la norma. Y valoremos las cosas en su justa medida, ¿verdad? Ese es el punto en realidad de esta discusión, porque a la hora de encontrarse con ese tipo de accidentes, lo primero que se hace es culparle al conductor, desgraciado de miércoles, que por qué no has frenado, que por qué no has visto, que por qué vas a prisa, que por qué no te fijas, que por qué no... hay muchos porqués. Y eso observación ahí, querido Paya, y es lo único que tengo que decir, es... Primero, el perro no debería estar en la calle andando solo. Por ejemplo. O sea, es lo primero, ¿no es cierto? Que deberíamos decir, bueno,
¿Qué hace? Ya, y de ahí comienza una cadena para llegar a nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes tienen la culpa de que el perro esté ahí en la calle? ¿A dónde pretendemos llegar? A que esta clase de hechos se juzguen sin apasionamientos. Ya. Ese es el punto. ¿Por Está qué? bien. Porque si hay muerto un perro en la calle, los que son animalistas te van a sacar la mugre. Te van a sacar la mugre. De entrada ya sos el culpable, ya sos el irresponsable, por lo tanto debes ir a la cárcel, que hay que hacer marcha y de otros. Yo creo que es muy importante dejar que las autoridades asuman una situación, una relación de investigación para determinar cómo ha sido esto, porque si no, daría la impresión que a momentos hay una valoración de más de la situación del perro que de la misma gente, porque al otro lado hay conductores que salen a trabajar, a ganarse el pan de día y de pronto, Y te como si topas nada, con- suelto de cuerpo, pides a ese maldito que se lo lleven y que lo metan a la cárcel. Sí, ¿no? ya eso está bien por un lado, pero por el otro lo que decía la Raica también, a estos infelices que disfrutan por hacer sufrir a los animales, a eso sí hay que darles cárcel y hay que darles Definitivamente. escarmiento, ¿no? Bueno, Muchísimas entonces gracias. nos vemos mañana. Ya saben, conejos pueden Conejos. conocer. A ver, la pregunta para mañana. No ¿El tenga- conejo no. es un ser feliz o es un ser infeliz? Nos vemos. Ya hemos dicho que es infeliz. No, no, no.